Qué lindo. Bueno, vamos a abrir entonces el tema de hoy, la pedagogía. Conociendo es una ciencia de la educación. Ambas hemos conocido lo importante que es la vía, hablamos a nivel etimológico, se remonta en el antiguo griego, y entonces pedagogía es niños conducirlos, llevarlos. Ahora, esta definición, sin buscar redundar tanto, es como yo llevo un proceso de educación y para eso es la pedagogía. O sea, cómo, cuál es el método, cuál es la práctica, cuál es el recurso, cuál es la estrategia y cómo yo hago para formar a ese niño a nivel juvenil, incluso a las personas. Todos tenemos conocimiento, educar, transmitir conocimiento, perfecto, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo abordamos? Desde el punto de vista educativo, vamos a tomar hoy dos elementos o dos recursos que son importantísimos, claves para nosotros desarrollarnos a lo largo de la vida. Te voy a dar la oportunidad a ti de que empieces con ilustración y yo voy a continuar con el dibujo y cómo ambas nos dimos cuenta conversando que había una conexión y un vínculo bastante profundo en esto, no solamente para llevar a cabo prácticas en un proceso de educación y enseñanza, sino que más adelante iremos explicando cómo ha transformado nuestras vidas. Háblame de la ilustración, de tu carrera y de cómo te has identificado y qué corresponde a nivel de formación, incluso de procesos de transformación, la ilustración. Bueno, esa es una preguntota. Bueno, yo estudié en realidad diseño gráfico, pero siempre tuve una conexión muy fuerte con la ilustración. Eh, y con el dibujo, bueno, ilustración y dibujo, eh, básicamente es como, la gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Perfecto. Eh, pero se complementan muy bien porque la ilustración es más como tratar de explicar algo con la ayuda de algo gráfico, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser un dibujo. Eh, y el dibujo ya es como que es un fin en sí mismo. Entonces, eh, un niño hace un dibujo y ya está expresando algo y no necesariamente está intentando explicar algo. Eh, y bueno, desde mi perspectiva, la ilustración es un medio que te permite como plasmarte a ti mismo afuera, como que tú sacas algo de ti y lo plasmas y eso te permite comunicar algo. Eso para mí es la ilustración. Se considera y consideras que es vital, tiene alguna importancia clave desde tu experiencia, la ilustración. Claro, sí, por supuesto. Sí, de hecho ya ahí, imagínate, podríamos hablar desde el principio de la humanidad prácticamente, eh, cuando se utilizó por primera vez no sé si decir la ilustración, pero sí como un medio de comunicación que era la pintura rupestre, por ejemplo. Y eso era, bueno, la manera que teníamos para comunicarnos en ese momento. Igual imagínate después la Edad Media, que nadie sabía leer y la manera principal para comunicarnos era a través de las imágenes. Eh, entonces, claro que tiene muchísima importancia la ilustración y el dibujo a nivel general, ¿no?, de la humanidad. Y bueno, ya si hablamos de algo más concreto, para los niños, para la educación, la ilustración, por supuesto, que les ayuda un montón a percibir, a recibir la información de una manera mucho más sencilla, más fácil, más rápida.
más divertido incluso, porque te puedes como identificar con eso que estás viendo. Y bueno, ahora fíjate cómo yo podría decir que el dibujo como recurso de aprendizaje es elemental y es muy importante. Y es una pieza clave y ha sido pieza clave incluso en mis procesos de observación. Cuando llega un niño a mis manos, es a través del dibujo donde el niño habla mucho, dice mucho y expresa mucho. Para la ilustración ya estamos hablando de ese vínculo que va desde el conocimiento a la emoción. Desde el dibujo, en la temprana edad, vemos que el niño aprende el esquema corporal, ya tiene definición de su cuerpo, de sí mismo, y en cierta edad ya él logra identificarlo y dibujarlo. Aparecen trazos, aparece el garabateo. Específicamente, antes de mi proceso de lectoescritura, y es algo que es fascinante, porque no estamos muy claros siempre como papá en que vamos a llevar al niño a un proceso de lectura y de escritura. Sí, pero el niño está presto, el niño está listo. Entonces, a partir del dibujo hay una serie de actividades previas, que por eso es preescolar, entonces antes de la escolaridad, antes de que lleguen a un primer grado. Y el dibujo es un recurso muy práctico, incluso para los que están viéndonos, psicólogos, ellos lo manejan, porque es a través del dibujo como ellos logran hacer ciertos diagnósticos a través de lo que representa eso. A nivel pedagógico, uno se prepara para conocer lo que nos proporciona, la información que nos proporciona un dibujo. Y es a raíz de eso, desde los colores, desde lo que la intencionalidad, lo que expresa el niño en ese momento, cuando él libremente hace un dibujo. Entonces, la importancia que le podemos dar a este recurso, que muchas veces se da por sentado. Bueno, vamos a poner al niño, le damos una hoja y se la lanzamos. La invitación es que a los colegas, a papá y a mamá, todo lo que hagamos es bueno tener una intención, darle intencionalidad a todo. Porque si nosotros manejamos y le indicamos al niño que coloree en ciertas direcciones, va conociendo lo que es hacia la derecha, hacia la izquierda, estamos trabajando lateralidad, estamos manejando que coordine a nivel óculo-manual esa coordinación psicomotriz importante previo a ese desarrollo que requiere el niño para la adquisición de la lectura y la escritura. Entonces, fíjate cómo una cosita va enlazada a la otra. Estas actividades previas, considerando el color, considerando lo que el niño hace y lo que se va manejando allí en ese dibujo, nos da a nosotras información, tanto a nivel pedagógico como a nivel psicopedagógico, a nivel psicológico. Entonces, muchas veces se subestima, creo que esa es la palabra, se subestima mucho. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Se subestima muchas veces el dibujo. Entonces, ¿qué sucede cuando tú le permites al niño hacer un dibujo espontáneamente? Ahí el niño va a tener un momento para él proyectar lo que siente. Incluso tenemos y obtenemos información de qué está sucediendo en cierto momento mientras él dibuja, las experiencias que tiene, alguna situación. Y es muy lindo, siempre he dicho que cuando un niño te regala un dibujo que ha hecho él, que lo aceptes y lo valores muchísimo porque te está regalando literalmente su ser, el alma de él. Y muchas veces agarran los dibujos y bueno, lo cuelgan, sin darle la debida importancia. Entonces, un dibujo que haga tu hijo, un dibujo que nos haga un estudiante, y bueno, para los especialistas, un dibujo que realice, entonces eso sí está dándonos muchísima información. Entonces, estar presente para los niños y seguir haciendo una tarea
fundamental para crear ese vínculo. Yéndome un poquito más para el dibujo, desde mi parte a nivel de lectoescritura, educación, en los procesos, o hablamos de procesos de aprendizaje desde esta parte de aquí, podría también considerar que las primeras lecturas son ideográficas. Si tenemos aquí padres que se están conectando, que tienen imágenes, es importante. Y sí son válidas, porque es a través de esas imágenes donde el niño empieza su lectura ideográfica. Y más adelante, cuando se va avanzando en el proceso de escritura, fácilmente mi abuela es una y colocamos una rosa. El niño ya está identificando, él va leyendo y va asociando la palabra con la imagen, con el dibujo que ve. Entonces se está manejando este concepto y el dibujo como una herramienta, ¿cierto? Y que nosotros vamos a canalizar estos procesos de aprendizaje y los vamos a aprovechar. Desde la ilustración pasa algo muy curioso y es de lo que quiero que me converses tú. Hay un vínculo. Yo, como educadora, fácilmente puedo transmitir una información, conocimiento. Dentro de la pedagogía, uno de los objetivos es crear incluso métodos, estrategias para lograr el máximo potencial de un estudiante, de un niño. Y no es solamente a nivel cognitivo, es a nivel, es en todas las áreas. ¿Cómo logro yo que un estudiante logre incluso a desarrollar sus destrezas, a descubrir sus dones y a desarrollarse en sus múltiples aprendizajes? Ahora bien, eso desde mi parte pedagógica. Desde la tuya, yo sé que tienes cositas que decirme, porque si bien es cierto que el dibujo, para mí como profesora, como maestra de preescolar, es útil la herramienta y es importante el dibujo, sin mencionar, porque lo voy a mencionar, lo voy a nombrar más adelante, todos los beneficios que esto tiene y cómo, y hay un sinfín de beneficios que podemos considerar que son valiosas en el proceso y en el desarrollo y de la personalidad, incluso del carácter del niño. Pero quiero que me hables desde la ilustración, porque cuando nosotras conversábamos, hubo algo que nos hizo clic a ambas. Y es que si el niño desde un dibujo puede expresar sus emociones, imagínate tú todo lo que has vivido tú y has experimentado desde la ilustración cuando se crea ese vínculo entre ese conocimiento y la emoción. Entonces ahí es esa parte. Sí, es muy interesante porque yo, por ejemplo, puedo recordar ilustraciones del libro que tenía cuando aprendí a leer, por ejemplo, y las recuerdo y recuerdo lo que estaba acompañando a esa ilustración. Era como un matrimonio, o sea, era como que eran inseparables. Y eso a mí me marcó mucho porque me conectaba directamente con lo que yo estaba leyendo, estaba viendo, y sinceramente era como que me daba más ganas de aprender, me daban más ganas de ver qué más había. Y bueno, también tuve un montón de libros interactivos llenos de ilustraciones que de paso eran animadas, entonces imagínate eso para un niño es lo máximo. Entonces, bueno, para mí la ilustración, imagínate, crea un vínculo entre el niño y el contenido que está intentando enseñarle. Y es un vínculo que no es forzado, o sea, no es como que tienes que obligar al niño a que vea las ilustraciones porque es automático, van a ir directo a ver no, o sea, a los seres humanos nos encanta ver, nos encanta pasear nuestros ojos por cosas interesantes. Eh, y bueno, a mí eso me marcó mucho desde pequeña y bueno, luego de estudiar diseño gráfico,
explorar toda esta área de la ilustración, específicamente la ilustración para niños, es, eh, me conecta mucho con eso, con esa infancia y de alguna manera es lo que yo trato como de plasmar. Cada vez que que ilustro un libro, cada vez que hago una ilustración, es como que trato de conectarme con esa niña que se fascinaba con las ilustraciones y también lo uso como un medio para expresarme yo, como tú dijiste hace un momento, es todo un lenguaje, o sea, los trazos, cada trazo, la manera en cómo se utiliza el color, ya te está comunicando algo, aunque no sea ese el propósito, pero te lo está comunicando. Entonces, ya a nivel más personal, para mí la ilustración es como un lenguaje que yo creé para mí misma, como para yo plasmar ahí mis emociones, las experiencias que voy teniendo, eh, mi manera de hacer las cosas es única, es mi lenguaje y expresa algo que solamente yo puedo hacer de esa manera. Y, Así lo veo y lo yo. hiciste tan bien, y eso me quedó muy claro, porque salió ya la niña casa. Mi niña Es casa. evidente, lograste evidenciar y plasmar eso a través de este cuento, ¿cierto? Totalmente, sí. Me encantaría que nos hablaras un poquito, los que no conocen mucho de la niña casa, que los invitamos a que tú vas a hacer la invitación. Está ya en Amazon, ¿cierto? Está en Amazon, en su versión digital, en su versión impresa también. Ay, bueno, ¿qué te puedo decir de la niña casa? De mi niña casa. O sea, que no me puedes decir que vaya y que nos dé chance aquí de decirlo. Pero me encanta, eso es lo que quiero. Háblanos de Claro, eso. no, Realmente ahí resumes y es evidente cómo las imágenes y cómo eso que tú estás hablando desde tu experiencia ha hecho que transforme tu vida. Quizás para niños o jóvenes o los papás que estén presentes, que los chicos no saben de repente qué estudiar, se sientan tal vez identificados y sea realmente como que una manera de que puedan hacer clic. también puede ser, ¿por qué no? ¿Quién quita? No, No se bueno, sabe. mi niña casa fue como un trabajo de transmutación. Como que yo hacía allí, digamos, todo este conflicto interno que tenía y también en la medida que iba viviéndolo y en la medida que iba resolviéndolo, iba también plasmando, sea por medio de la escritura o por medio de la ilustración, iba plasmando como mi desarrollo, mi propio desarrollo y mi propia sanación, digamos, mi propio camino de sanación, hasta que, bueno, ya logré como superar, porque esa es otra, ¿no? Uno cree que ya, ay, bueno, ya terminó, qué bueno, No, no, y no, no, no. resulta que luego lo ves desde otra perspectiva y te da otra lección diferente, pero básicamente la niña casa trata sobre poner límites saludables y sobre la manera en cómo uno se relaciona con otras personas y cómo, digamos, cómo esa dinámica eh, te puede afectar si tú no estás consciente de quién eres y si no sabes cómo cuidar de ti mismo. Más o menos por ahí va. Esa casa, ¿qué había antes de escribir el libro? En esa casa, ¿qué había en ti? ¿Qué había en mí antes? En ese Había, proceso que tuviste, porque la niña casa, tiene un antes y un después. claro, En sí, pleno sí, total. proceso, Digamos que antes de escribir La Niña Casa, eso fue literal como en el cuento. Estaba perdida en el bosque, perdida totalmente, hasta que así encontré, digamos, como, una zona que no
es tan bueno como crees. No es bueno no es tan bueno estar en una zona de confort por tanto tiempo. Esa zona de confort que hablan mucho y se habla mucho y escuchamos mucho la zona de confort, la zona de confort, la confort. Realmente, si nuestra casa, o sea, nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser, no está bien, no se siente cómodo, no estamos a gusto con lo que estamos haciendo, no estamos realizadas, si pudiéramos hablarlo desde ese punto de vista. Porque cuando nosotros estamos en tormentas, que no sabemos, desconocemos muchas cosas, no sabemos cómo manejarlas, ahí es donde entra lo que tú estás diciendo y la experiencia que tú viviste, una experiencia que también yo he vivido y que muchos viven a diario. Y tú tocaste un tema bastante importante y clave. Hablaste de un proceso de sanación, incluso yo mencioné la palabra transformación. Establecer límites a mí me ayudó, que lo plasmaste tú y me sentí identificada cuando leí y indagué sobre él. Pero hay más, hay más que establecer límites. También aprender a decir que no. Sí, conocerse a uno mismo, saber qué te gusta, qué no te gusta. Qué toleramos y qué no, qué es negociable y qué es no. Uh-huh. Esa es la intención, una de las tantas intenciones donde conectamos con una lectura, con un texto. Tus imágenes hablan mucho en el libro. Sí. Son De hecho, bastante. ¿Qué? Perdón. Te escucho. Que de hecho la ilustración principal de la niña casa, que es, bueno, la niña sentada en el agua, con los ojos cerrados, eso fue básicamente un ejercicio psicológico que hice porque fue mi psicóloga, de hecho, quien me alentó a, bueno, pero ilústrate, muestra, o sea, para poder verte desde afuera, ilústrate cómo te sientes. Y bueno, fue cuando nació esa imagen y me ayudó mucho a verme desde afuera, con compasión, porque esa es otra, que uno a veces Nos es muy duro estamos con uno duros. mismo, uno es muy duro con uno mismo y a veces cuando puedes ver las cosas desde afuera o con otra perspectiva, te cambia la percepción. Y esa compasión, que es una palabra clave, porque fíjate que por cierto, abrazos para esa psicóloga y para todos los que están presentes, realmente agradecida por acompañarnos en todos estos procesos. Yo los amo. Son parte de mi equipo de trabajo, incluso con los niños. Manejo ciertas orientaciones y después yo a ellos, ¿sabes? Tengo mi grupete que me asiste a los padres y a los chicos a nivel psicológico. Muchísimas gracias. Qué bueno. Y esto es importantísimo porque ahí tú logras como que avanzar. Y muchos se están dando cuenta a lo largo de tanta información que se ve en las redes y de tantos temas que se abordan a nivel de autoconocimiento. Nosotras hicimos clic con la ilustración, con el dibujo, lectoescritura, todo nos hizo un boom porque sí es un impacto visual para los niños y para las personas que tienen una inteligencia y un modo de aprender visual, generalmente porque es el primero. Es muy básico y a la vez impacta e influye mucho. Vemos una imagen en la calle y muchas veces una imagen habla más que 1000 palabras. Y entonces, desde esta parte como educativa,
lo que nosotros habíamos manejado, sí, hace un clic, es un impacto total. ¿Por qué? Porque si estamos pasando por ciertas situaciones, yo lo veo como un arte. Y ahí era donde yo quería llegar a conceptualizar siquiera un poquito la pedagogía. Bueno, sí, se remonta en la antigua Grecia. Muchos autores, muchos profesores, a lo largo de muchos años, se debaten y hay muchas opiniones, diversas opiniones, que para definir y lograr tener un concepto básico, concreto, muchos dicen que es un arte, cosa que comparto totalmente, porque cuando nosotros hablamos de la creación, cuando estamos hablando de niños, para mí los niños, y cuando nosotros somos niños, somos arte, creación plena, somos un liencito en blanco, todo es genuino, todo es perfecto, ahí no hay problemas, ahí no hay traumas, ahí no hay información, y es lo bonito de que sea desde la infancia. Entonces, mientras que muchos, bueno, ¿qué es la pedagogía? Bueno, sencillamente sí, puedes tomarlo como una ciencia de la educación, pero también es ese medio como yo voy a llevar a cabo el conocimiento de un niño, de un joven o de un adulto. Entonces, considerando este regalo, la ilustración vendría siendo un arte para ti. Claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, ahí ya nos metemos en aguas profundas de conceptualizar qué es arte. Es un trabajón, Tranquilo. pero sí, claramente para mí el arte es como el trabajo de sacar de adentro y mostrar. Yo hace poco estaba debatiéndome eso con un amigo y le estaba preguntando, ¿puede ser arte algo que solamente está en tu cabeza y no lo has compartido con nadie? ¿Puede ser Bueno, una idea arte? bueno, Es fíjate que interesante. ¿cómo? Que es una pregunta interesante, eso, pues, como para mí tiene que haber una expresión para llamarlo arte, y claramente la ilustración es justamente el plasmar afuera con una intención, sea cual Y sea. fíjate que a ti te atrapa de un nivel del 1 al 10, qué tan importante para ti y tan significativo es la ilustración. 10. Bueno, imagínate, para mí la pedagogía y todo mi trabajo que vengo haciendo a lo largo de todos esos años con los niños, con los jóvenes y con los papás, porque sí busco el apoyo y el sentido de responsabilidad de los padres, porque es que resulta que cualquier cosa que yo le vaya a enseñar a un niño, yo requiero del apoyo de los padres. Y si los padres no están en conocimiento, yo también tengo que preparar a los papás para yo lograr mi objetivo. Porque si no, ninguna estrategia, ningún método, ninguna teoría va a servirme. No voy a lograr transmitir ni siquiera un mínimo de conocimiento. No lo logro. Entonces, formarlos a ellos también, incluirlos en ese proceso, realmente es una tarea, es una labor que a mí me encanta. Y desde mi parte, la pedagogía me encanta. Para mí, yo le doy un 100. Del 1 al 10, bueno, sí, es un 10. Me apasiona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nosotros vayamos al salón de clase, y lo tenemos por experiencia, que a ti un profesor llegue, una maestra te llegue y te va a dar un contenido y no haya como que ese respeto o consideración por los intereses de cada uno a nivel individual. Y esto ocurre mucho en aula. O sea, tienes 20 niños y tú vas a colocar una actividad para 20 niños, pero es que resulta que tienes 20 seres con un mundo totalmente particular. Entonces, cuando nosotros trabajamos, y en mi caso, yo manejar, incluso estudiar, evaluar, analizar métodos de estudios que sean factibles, que realmente me lleven al logro de mis objetivos,
con respecto a esos procesos de enseñanza y aprendizaje, para mí es un reto. Muchas veces no es sencillo. No es sencillo a veces tú descartar, analizar, evaluar todos los factores y los elementos que te puedan llevar a que tú puedas realmente, por una parte, enseñar a leer y escribir a un niño. Entonces, tú conocer de qué manera, de qué manera tú vas a guiarlo es un reto, pero es fascinante porque no es sencillo. Entonces, manejarte en función a los intereses y a las necesidades de los niños es lo que nos hace que sea todo un éxito cuando ellos avanzan y adquieren estas destrezas. Cualquiera, desde agarrar un lápiz, desde dibujar y que el dibujo sea y tenga una intención que me permita a mí y que le permita a él expresarse. Ahí cuando vuelvo a manejar todo el tema de cuáles son los beneficios de todas estas imágenes, siendo ilustración, que puedan manejar ya a nivel universitario, desde una carrera de diseño gráfico o desde pequeño, desde 2 añitos, desde el modo de hacer el lápiz, del modo correcto de agarrarlo. Hay un proceso a nivel cognitivo, pensamiento crítico, hay las figuras, todo lo que es un pensamiento que se va formando, una personalidad, un carácter. No solamente con eso, a nivel psicomotriz, el modo de agarrar el lápiz, los ejercicios, la atención, la concentración, el seguir instrucciones. De repente no es lo mismo cuando hay un trabajo dirigido, un dibujo dirigido a una oportunidad del niño que a través del dibujo o de un simple círculo, él te siga las instrucciones en el coloreado. O te siga las instrucciones de acuerdo a los colores. Entonces, toda esta intención que se marca a través de estos recursos es lo que hablábamos y cuál es el título de nuestro live. El arte de la pedagogía y el arte de la ilustración, cómo influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si nos vamos de nuevo al concepto de pedagogía, que es lo que tú estás explorando y me has dicho, sí, quiero enseñar. Sí. Y vas a buscar las maneras de cómo lograr llegar a tu estudiante. Vas a buscar la manera. Pero no solamente la pedagogía es una necesidad por parte de un adulto responsable, profesor, maestro, mamá o papá, como educador principal desde casa, que va a enseñar algo. Resulta que en la pedagogía va más allá. Es velar porque en todas las áreas, a nivel de lenguaje, a nivel emocional, que es la parte que más me encanta con respecto a todas estas estrategias que podemos manejar, porque siempre he dicho, incluso cuando manejaba la carrera en pregrado, es que la estabilidad y el desarrollo emocional es importante. Importante. Dentro de eso que tú me estabas hablando, hablamos de una inteligencia emocional. Cuando aprendemos a decir no, cuando aprendemos a establecer límites, cuando nos conocemos, cuando prevalece nuestra inquietud por conocernos y saber cómo podemos mostrarnos al mundo, entonces ahí también estamos transformando vidas. Transformamos la nuestra, sanamos la nuestra, y creo, y estoy más que segura, que es el mejor aporte para la humanidad. Si tú sanas, yo sano, sanamos todos. Y lo más bonito que compartíamos es que nosotras tenemos como ya marcadas y bastante definidas lo que es nuestro propósito de vida. Muchas personas no saben y no se identifican con qué es eso que tú haces, que amas, que pueda servir a los demás, que monetices y que cobres y que ganes haciendo eso que amas. Hay una motivación al logro. Hay esa inquietud, esa alegría, ese entusiasmo por manejar, por aprender,
por prepararnos nosotros mismos, porque no es sencillo. Incluso resulta tan importante que nosotros en este momento de nuestras carreras sepamos qué es lo que nos hace feliz. Y sabemos que lo que estamos dando es porque ya lo estamos recibiendo. Y que en tu caso, cuando creaste la niña casa, ya estabas en un proceso. Sí. Vaya, y entonces, después, sí, yo conozco esos procesos. No escribí mi libro, pero mira, hice bastante práctica. Hay un temazo a nivel terapéutico que, bueno, lo vamos a manejar un poquito, y es la escritura. Y quiero aprovechar este live porque que estamos aquí fresquita y manejando todo este tipo de recursos, porque tú también tienes ciertas destrezas, ciertos dones por la escritura. De ahí a ser escritora. Háblanos un poquito de eso. Bueno, eso es todo un tema. La escritura para mí es algo como también, es como mi segundo lenguaje. Es como si quiero sacar algo de mí, plasmarlo como una ilustración, también quiero sacarlo de mí, plasmarlo como algo escrito, como un texto escrito, en cualquier forma. Por lo general siempre es un cuento, pero también me he estado aventurando a escribir otro tipo de cosas, eh, que van más bueno, de reflexiones, pensamientos, y me estoy aventurando también a escribir cositas pequeñas relacionadas con enseñar ya cosas más concretas, ciencia, física. Porque eso es lo que te gusta. A través, Me encanta. a través de la ilustración o a través de la escritura de algún otro libro. No, a través de cualquier medio social, redes sociales, por ahora más que todo, porque sí he escrito un montón de cuentos que tengo ahí guardaditos, pero que todavía no he sacado a la luz. Pero bueno, espero próximamente hacerlo porque ya me estoy animando un poco más a compartir No, mis y te cosas. seguirás animando. Créeme que te seguirás animando. Sigue administrando muy bien tu tiempo y tu energía. Sí, total. Mira, hay este tema de la escritura. Yo le añado, es fascinante también. Porque, y es una sugerencia para los que nos están viendo, sea para los hijos, en un proceso inicial de lectoescritura, de escritura, se maneja mucho la importancia de una escritura, porque es que allí eso empieza a tener cierta personalidad y cierto carácter que nos define. Pero también es fascinante ver ya en vida adulta cómo la escritura se ha llevado emociones fuertes y situaciones difíciles. A través de la escritura doy mano suelta y el proceso o la situación va mermando, va llevando a su cauce. Bueno, los psicólogos lo manejan, hay una escritura terapéutica, yo lo trabajo a nivel de mis chicos y lo trabajo incluso desde que aprenden a escribir con afirmaciones positivas. Ah, qué lindo. Eso Porque me parece espectacular. Incluso recientemente tuve una anécdota con una de las niñas, y ya está leyendo, está practicando todo el tema de fluidez de la lectura, la velocidad, pero en este momento estábamos trabajando con la lectura y la escritura de cantidades, y resulta que de el cambio de actividades nos pasamos. Y yo recuerdo que estábamos en una división, pasamos y me tenía que escribir la cantidad de resultados en letras. La niña no quiere, no tolera descartar el número para hacer una división. Y eso a ella la frustra.
le molesta, nada más que le menciono la división y ella como que bueno, como que listo. En ese momento, por eso es que lo hablo con propiedad, como una afirmación, como un respirar profundo y concentrarte en ese momento lo cambia todo. Entonces, darles herramientas a los chicos para que regulen esos momentos y esas emociones es clave. Ella respiró profundo y le dije, esto es algo que tú sabes, pero tú no quieres hacer. Y basta que digas, es que yo no puedo, profe, yo no puedo. Y yo le dije, bueno, es que otras veces lo has hecho, pero es que si incluso lo dices que no puedes, no lo vas a hacer. Ella respiró profundo y recuerdo que le dije, vamos a hacer algo, vas a escribir, olvídate de la división. Por ahorita olvídate de la división. Y yo le escribí con su letra cursiva para que aprovechara de practicar. Yo sí puedo leer, yo sí avanzo, yo estoy avanzando cada día en mi escritura, cada día leo mejor, me encanta aprender, sí puedo, sí estoy leyendo y sí me atrevo. Ella lo escribió y le dije, ibas a dibujar corazoncito. En ese dibujar el corazoncito y colorear el corazoncito, ella las lágrimas las drenó, fueron como 4 líneas, no es una caligrafía de esa ortodoxa, horrorosa que nos ponían a nosotros de como castigo, no, nada de eso, nada de eso. 4 líneas, 4 afirmaciones y ella las escribió. En cuestiones de segundos, y mientras que ella hacía la actividad, ella sencillamente se calmó. Después de repetirlo, ahora lo lee, lo leyó, lo escribió, y digo, ¿y cómo te sientes? Me dice, me siento mejor, maestra, me siento mejor. Automáticamente, ahí se le fue todo el yo no puedo, le volví a colocar la división, y la niña logró realizar la división. Entonces, ¿cómo incluso, cuál es el poder que tiene la escritura? Damos por sentado tantos recursos educativos y muchas veces no hay una intención y no hace falta tener muchos años de estudio para cosas que pueden tener un sentido común y quizás con cierta orientación dejarnos como que guiar. ¿Qué pasó a ti? Empezaste una carrera y jamás creo que imaginaste que pudiera haber tenido tanto impacto. Totalmente. Sí, para mí la escritura, imagínate, es un recurso que todo el mundo debería manejar porque es una herramienta, para mí es una herramienta para transmutar experiencias, emociones. A mí me sirve como incluso para ver desde otra perspectiva lo que sea que me esté pasando. Y una vez que lo pongo afuera, se siente como un alivio, como que te lo sacas de la cabeza, ya lo puse afuera, ya no está más en... Sí, bueno, de allí tenemos muchos temas más, pero qué bonito y espero que ya vamos a ir cerrando el live. Queríamos agradecer que nos acompañaran. Qué bonito haberlo hecho y haber manejado esta dinámica y esta estrategia que sigue siendo parte de nuestro aprendizaje porque un live significa atrevernos a muchas cosas, dar muchos más pasos. Así que bravo por ti, bravo por mí, nos atrevimos, lo logramos, esto va a ser el inicio de muchos live. Me encanta, forma parte de mi formación, de esa parte de compartir conocimientos, de compartir experiencias, porque todos los días estamos aprendiendo. Te agradezco muchísimo que te hayas enganchado. Para los que no lo saben, Gaby y yo somos primas y nos conocimos prácticamente hace pocos meses. ¿Por qué? Porque bueno, hace pocos meses. Es así. Entonces, qué bonito que nuestras profesiones nos hayan unido.
Para mí es la mayor bendición y por eso es que la alegría quizás y el entusiasmo y el valor que le doy yo a esta oportunidad de compartirla contigo, con los familiares y amigos y representantes que están aquí presentes. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que hayan compartido esta información, ya se queden con la importancia que tiene un dibujo, con la importancia que tiene una ilustración, con la importancia que tiene el aprovechar los dones, porque no dudo que nosotras manejemos lo que estamos manejando, no por un simple azar. Yo reconozco la pedagogía como un don mío que está en mí, que siempre estuvo en mí, porque lo he hecho durante toda mi vida donde tengo uso, que recuerdo, y desde tu experiencia, no dudo. Y que sigamos súper iluminadas, que Dios nos siga bendiciendo y abriendo caminos para seguir aprendiendo en este disfrute de estos propósitos de vida. Que así sea, prima, gracias. Qué linda Gracias a ti. conversación.